La situación de la violencia, ¿no? En todos lados, pero en las escuelas preocupa y mucho cómo es puertas adentro en cada una de las instituciones que están buscando la manera de buscarle la vuelta, darle pelea justamente a la contención de los niños, niñas y adolescentes que llevan armas blancas a las escuelas, que se pelean a golpe de puño, que se agreden mediante el bullying, mediante las redes sociales, mediante el trato despreciativo entre sus pares, la violencia en las instituciones. Hablábamos con nuestro móvil, con Verónica Arfenoni, que es vicedirectora del Colegio Normal, que nos contaba la situación que particularmente viven ellos en esa institución. Sí, la verdad que bueno, son situaciones que preocupan a la mayoría de las escuelas. Debo decir que en nuestra escuela ya hace 3 años que venimos trabajando intensamente en las formas de vinculación de los estudiantes y en relación a esos episodios, en particular nosotros hemos tenido una disminución muy importante. Y tiene que ver con las formas en que trabajan los profesores, los coordinadores de curso, los maestros, la forma en que hemos abordado los acuerdos escolares de convivencia y lo que nosotros tenemos pautado como formas de intervención positivas, tratando de procurar que los estudiantes tengan en la escuela espacios de escucha y espacios para alojar sus emociones, poder expresar lo que sienten, anticipar situaciones de conflicto, de modo que los adultos que estamos a cargo podamos colaborar en las formas de resolverlas que sean más saludables para ellos y también propiciando que la familia participe en esas formas de intervención. Esos espacios de escucha y diálogo uno piensa que son vitales en virtud de que la violencia nace con esa falta de palabra, ¿no? Con ese logos que se retira. Sí, la verdad que son situaciones, digamos, sobre las que nosotros alertamos en esa época, en ese momento, cuando en la ciudad se habían registrado muchos eventos en espacios públicos. Por ejemplo, recuerdo en la Plaza de la Juventud, había eventos filmados, distribuidos en redes sociales. Bueno, después a partir de eso se filmaban y se distribuían y se difundían imágenes de situaciones en distintas aulas, en distintas instituciones educativas. Eso fue un elemento de preocupación para todos los directivos, para las supervisiones y empezamos a tener algunas formas de acercamiento, de comunicación, un abordaje desde las jornadas de capacitación. Aprovechamos también las jornadas escuela-familia, las jornadas ESI, que son tan importantes para trabajar todo lo que implica el respeto por uno mismo, la forma de vincularse en las redes sociales, las formas de abordar relaciones afectivas. Entonces yo creo que con todo eso uno va construyendo desde la experiencia y desde el informarse y formarse distintas maneras de proponer a la comunidad educativa una pedagogía del cuidado, ¿no? E ir construyendo con los estudiantes una mirada diferente sobre esas situaciones para que ellos puedan revisar lo que implica desarrollarse en valores. Que creo que ahí hay un punto interesante donde este tema que ustedes consultan con nosotros, con los adultos, también deberían buscar un espacio de consulta con los estudiantes, porque la verdad que cuando uno conversa con ellos y los escucha, surgen miradas muy interesantes sobre su propia forma de ser, sobre lo que implica para ellos el vínculo con las redes sociales, el pertenecer a los grupos sociales, la presión de los grupos de pertenencia, por ahí la contrastación entre lo que piden esos grupos y lo que ellos manejan en redes sociales con los tiktokers, con las propuestas de desafío y demás, y lo que dice la familia, lo que dice la escuela. Digamos, ahí todo eso genera para cada chico, para cada chica, un momento de verdadera confusión, algo como de preguntarse, digamos, de cuál sería la mejor forma de actuar, ¿no? Entonces me parece que hay que recuperar un poco la palabra de los chicos, de las chicas, y darles ese lugar de expresión para que también al compartir con otros puedan ir encontrando nuevas orientaciones que los ayuden a crecer mejor, ¿no? Más saludablemente.
¿Hay una estigmatización también desde el ojo del adulto hacia eso? ¿La violencia realmente creció o es que la vemos más por los dispositivos? Hoy se filma todo. Sí, hoy se filma todo y, y el abordaje de eso que se transmite o que se presenta, por ejemplo, en los medios de comunicación, tiene un sesgo muy impactante. Yo justamente a raíz de esta invitación pensaba, ¿no? ¿Qué manera de generalizar? ¿No? Sucede una situación compleja y lamentable en una escuela en Buenos Aires, en Santa Fe, y entonces en todas las escuelas, sería la pregunta, o es un caso, es una situación, ¿cuál es la historia de esa institución? ¿Qué fue pasando? ¿Por qué llegaron a ese punto? ¿Qué formas de intervención se hicieron? No se hicieron, pero es solamente ahí. ¿Y las otras escuelas donde no pasan estas cosas? ¿Qué es lo que están trabajando las otras escuelas para que esas cosas no pasen? ¿No? ¿Cómo construye ese vínculo con los estudiantes, con la familia? ¿Qué idea de comunidad se le transmite en una escuela donde esas cosas no pasan? Y me parece que la exacerbación y el foco puesto en la situación violenta y la generalización de eso como es algo que es algo propio de las escuelas, no ayuda. Digamos, socialmente no aporta, no colabora en reconstruir lazos sociales. Nosotros sabemos que cuando una sociedad está enfrentando una crisis como la nuestra, que es de índole socioeconómico en este momento, donde vos tenés dirigentes que tienen discursos violentos, que se transmiten en todos los medios de comunicación y que se suponen autoridad, cuando vos tenés los otros estamentos, las otras instituciones, ¿qué forma de autoridad podés construir o reconstruir frente a ese niño, esa niña, ese joven que encuentra que otros, que se supone que tienen más autoridad, validan las formas de violencia en la vinculación? Esa discusión nosotros la tenemos con las familias, en otro plano de conversación, por supuesto, pero uno lo ve, digamos, las familias lo que requieren de las escuelas cuando conversamos por situaciones de conflicto es el cómo actuar, que ellos han aprendido, que hemos aprendido en nuestras épocas de crecimiento, no les está funcionando, en algunos casos, con los niños, las niñas y los adolescentes de hoy, ¿no? Entonces uno siempre recurre como herramienta a la conversación, a la escucha, al diálogo y a proponer acuerdos de acción conjunta. Esa es la forma que por lo menos en nuestra institución hemos encontrado como la más valiosa, la que mejor nos ha permitido recuperar y sostener algunas trayectorias complejas signadas por situaciones de violencia. Convengamos que, digamos, un especialista seguramente te va a describir que en este momento se pueden presentar de distintas maneras y muchas formas distintas de violencia. A los chicos, a las chicas los afecta, a las familias los afecta. Hablamos desde la violencia económica hasta la violencia física, pasando por violencias institucionales. Hay situaciones en las que esas violencias se constituyen en formas recurrentes de supervivencia. Entonces, digamos, merece un análisis mucho más profundo que la presentación de un caso como si fuera un ejemplo de la violencia en las escuelas. Las escuelas reflejan lo que la sociedad vivencia, pero al mismo tiempo, como instituciones, están constantemente trabajando en formas de recuperar y reconstruir lo que institucionaliza una mejor forma de convivencia. Por eso tenemos los acuerdos de convivencia, por eso recuperamos los valores, por eso nuestras intervenciones van en ese sentido para que los chicos puedan encontrar un espacio de expresión, de reflexividad y puedan como pensar de una manera distinta sus formas de actuar, tanto dentro como fuera de la escuela. Es una habilitación de una cierta política de desvínculos, para decirlo de alguna manera, esta habilitación del discurso del odio, la habilitación del discurso de la violencia. Sí, y resistir ese discurso en este momento es de valiente para las escuelas, ¿no? Porque hay que plantarse frente a un discurso supuestamente autorizado para decir que ese discurso no es válido, ¿no? Y presentar las razones, los argumentos, las experiencias que lo invalidan y que proponen otras formas de discurso y otras formas de acción,
¿no? Eso es muy fuerte en este momento en las escuelas, ¿no? Pero creo que también en términos de desafío y en términos de transformación, son para la escuela una forma de proyección y de reconstruir la institución, ¿no? Lo institucional, asociado siempre con las familias. Siempre le decimos a las familias de nuestra comunidad que aquella familia que elige esta escuela, por ejemplo, tiene que acordar con nosotros en torno a los valores que nosotros pretendemos que se desarrollen y tiene que acompañar a la escuela, proponer y acompañar a la escuela en todas las formas en que nosotros podemos estar con esos estudiantes en sus trayectorias educativas y en su formación personal. Y de a poquito vamos logrando esos compromisos, a pesar de que las circunstancias, a veces las familias les obligan a estar atentos a otras necesidades, ¿no es cierto? Por ahí tenés familias en donde monoparentales, por ejemplo, una mamá o un papá que tiene a cargo varios niños y que a lo mejor pasan muchas horas trabajando en entornos informales, con poco resarcimiento económico, digamos, tiene muchas preocupaciones y a eso debe coordinarlo, debe articularlo con esto de acompañar a los hijos en el crecimiento, justamente para que los hijos no busquen en otros lugares los antivalores, ¿no? Y esa es una tarea muy, muy difícil y la escuela está para acompañar eso desde su función y su rol, generando los espacios de aprendizaje necesarios. Era Verónica Arfenonis, es vicedirectora de la Escuela Normal, hablando de las situaciones de violencia y esta necesidad, ¿no?, de no generalizar. Cada institución lo vive de manera diferente, cada ciudad lo vive de manera diferente y necesita también un tratamiento diferente, un abordaje interdisciplinario diferente, teniendo en cuenta la familia, la comunidad, la institución y demás.